están? Qué panel, ¿eh? Qué panel, qué nervio. Me dijeron que tengo que poner picante. Yo creo que el picante lo van a poner ustedes. Sí, pobre, se Me quedaron hasta parece a ahora. mí. Me Anda con parece a todo. mí que el picante Tapón lo van a todo. poner ustedes. Pero bueno, creo que muchas de las personas que están acá tenían muchas ganas de escucharlos. Creo que, no sé si coincidirán conmigo, que este ha sido un año, además de la pandemia y todo lo que ha sucedido, donde las empresas tecnológicas argentinas han brillado y han recibido inversión, se han convertido en unicornios, ya contabilizamos, perdimos la cuenta de cuántos tenemos, pero queremos más. Digo que acá seguramente hay mucho emprendedor, emprendedora, que quieren en algún momento llegar a eso, ¿no? Entonces quería empezar a consultarles un poco cómo ven, primero a la región. Es decir, el otro día leía un informe de Global Innovation Index que hablaba un poco de la innovación durante el COVID, que decía que en realidad uno podría haber esperado que el 2020 iba a ser un año, si seguíamos la tradición, que no iba a haber demasiadas innovaciones ni patentes. Sin embargo, ocurrió bastante diferente y sobre todo en zonas muy particulares y emergentes entre las que se encontraba América Latina. Y si uno ve el flujo de capitales, la verdad que está en sintonía con esto. La pregunta es ¿por qué? Digamos, ¿por qué está sucediendo esto en este momento? ¿Qué tiene que ver la pandemia? Si es que tiene algo que ver en esto. Y bueno, un balance un poco de qué es lo que ha sucedido con este año bastante extraordinario. No sé, Mariano, si tenés ganas de empezar. Te sorprendí. Bien. Me gusta sorprender a la gente que Eso es invito a los correcto. paneles. Cobardes. Bueno, a ver, difícil, pero la mirada, por lo menos que yo tengo, es que lo que cambió fue sobre todo la mentalidad. Argentina y América Latina es una región con un montón de desafíos en el tema que se te ocurra: educación, movilidad, medio ambiente, trabajo, salud, países con 50% de pobreza, inestabilidades políticas. Entonces, no es que esos problemas desaparecieron, sino la sensación es que los emprendedores le perdieron un poco el miedo a encarar y buscar resolver esos problemas. Probablemente una de las consecuencias positivas de la pandemia es que se rompieron quizás los prejuicios que había en muchos casos sobre si era posible o no resolver o transformar un sector con tecnología y talento. Entonces, al romperse ese prejuicio, que estaba como la duda, con pruebas piloto, que no quedó otra que hacerlas por la pandemia, eso desató esta especie de horda de emprendedores que se lanzaron a buscar soluciones a todos los desafíos que hay, como le decía recién a Jaime, con mucha audacia, sin miedo, y eso es fascinante, porque se le animan al problema que sea, están encarándolo. Si a ese talento y a la tecnología le combinás que hay un flujo de capitales como creo yo nunca hubo, puso de alguna manera a América Latina como en uno de los lugares más atractivos del mundo para invertir por las posibilidades de upside, pero sobre todo pareciera ser uno de los grandes lugares donde se juega el partido de la transformación. Por supuesto que hay un montón de esas innovaciones que después pueden ser llevadas al mundo y vemos cada vez más casos. Alguno contaba el otro día que ayer, no me acuerdo si era en Twitter o quién decía, que en Europa alguno estaba picheando y decía: nosotros somos el New Bank para Europa, ¿no? O sea que ya New Bank pase a ser un benchmark de Es mundial de interesante, innovación. ¿no? Posiciona en otro lugar la región. Así que yo creo que tiene que ver con eso. O sea, no es que fue un día para el otro, o sea, venía un proceso de transformación digital, pero la pandemia aceleró, rompió prejuicios, porque sucedió de un día para el otro. Yo recuerdo en mi paso por gobierno de estar en el G20, en el grupo de economía digital, donde estuvimos 4 años teorizando sobre qué es lo que podía llegar a pasar o no, los impactos, y pasó de un día para el otro. Entonces, un montón de cosas negativas, pero dentro de lo positivo creo eso, el cambio de mentalidad, y que se nota. Entonces, hoy realmente lo que está pasando es fascinante y muy auténtico. O sea, me parece que en la inmensa mayoría de los casos están buscando soluciones a problemas reales, con lo cual es un momento increíble de la región. Bien.
María Julia, te veía que ahí hacías como que sí. Digo, tu mirada de los emprendedores es un poco esta, coincidís en Sí, este claro, lo que momentum. decía Mariano, obviamente, apalancado por la tecnología, el cambio en el comportamiento de los usuarios por cuestiones de fuerza mayor, obviamente, como la pandemia, pero eso creo que hizo que el terreno estuviera muy fértil para que varias empresas que ya venían con la visión, con el esfuerzo, digamos, que ya venían construyendo hace muchos años, saltaran a estas valuaciones que hablabas antes y a este mote de unicornio, ¿no? Que lejos de ser un animal mitológico y de fantasía, son reales, están acá, reales, y lo interesante es que generan trabajo, generan innovación, todo lo que está bien, todo lo que necesita la Argentina. Así que bueno. Recién decías como personas reales, ¿no? Porque uno me parece cuando habla de unicornios, que no sé, que estás hablando de un universo paralelo. Claro. Son emprendedores que la hicieron laburando, ¿no? Sí, Y claro. que obviamente que tuvieron un timing, que tuvieron una ayuda, un poco de eso vamos a estar conversando, de cómo, pero bueno, en definitiva no es que tampoco es algo de por fuera de esta tierra, ¿no? Sí, claro, pero vos fíjate los últimos. Bueno, Pato, Mural, una empresa que ya venía traccionando, que venía creciendo, que venía construyendo, que venía hace mucho. Y esto, ¿no? La necesidad del trabajo virtual hizo que explotara. Ualá, otra de los unicornios del año pasado, la necesidad de un sistema financiero digital o soluciones financieras digitales, otro unicornio. Tienda Nube, otro, la necesidad de, para las pymes y los pequeños negocios, de poder armar sus tiendas virtuales. Fíjate cómo empresas que ya venían traccionando, debido al cambio en los consumidores, en el comportamiento del consumidor, se convierten en unicornio. Pero bueno, no son animales mitológicos, son reales y están reales. Acá. Bien. Ahora nos metemos un poco de lleno en los unicornios, pero Fede, también me gustaría tener tu visión respecto de esto que hablamos del momentum, ¿no? Del VC, de los capitales yendo a América Latina, llegando a Argentina. Vos que sos un ángel inversor, digamos, ¿cómo ves este momento o qué nos podés decir, cómo podemos empezar a entender qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, yo creo que hay algo que no dijeron, que fue que la pandemia también hizo que los bancos centrales de muchos países empiecen a emitir mucho y que bajen las tasas de interés. Entonces eso hace que los capitales busquen oportunidades de mayor retorno. Entonces en lo que hacemos nosotros, que es capital de riesgo, generalmente ha habido retornos muy altos y empiezan a ir a diferentes regiones. En este momento China está pasando por un cambio político importante en lo que es tecnología, entonces todos los que eran grandes empresas están sufriendo, sus valuaciones están yendo para abajo y Capital dice, bueno, ¿dónde puedo ir? Y Latinoamérica en tamaño es igual que China, en lo que es el mercado de valores. Entonces me parece que no es un accidente que en estos últimos 2 años aparezcan tantos unicornios, así lo llaman, en esta región. Quiero ver qué pasa en un año cuando las tasas empiecen a bajar. Creo que va a ser más difícil y que si uno mira la historia económica, qué pasa en estos ciclos, generalmente después los múltiplos que se pagan por las empresas empiezan a ser menores porque los retornos son menores. Entonces yo sí coincido con ellos en que estas empresas venían traccionando y creciendo a una tasa natural, si querés, y en algunos sectores se aceleró la adopción de tecnología. Como vos decías, en el caso de Tienda Nube, era algo que todos creíamos que con la opción de Internet todo el mundo iba a necesitar tiendas digitales. Bueno, ahora no te quedaba alternativa, o cerrabas tu tienda o te ibas al mundo digital. Pero no así en todos los sectores. Entonces hay unos sectores que probablemente estén inflados por este exceso de capital que hay y que se van a ir acomodando en los próximos años. Entonces, lo que sí veo es que hay mucho capital viniendo a Latinoamérica en este momento, lo cual es buenísimo para todos los que tienen buenas ideas, y los que tienen ideas que no son tan buenas van a recibir capital igual, pero no sé qué va a pasar en las próximas rondas, digamos, ¿no? Bien, yendo un poco a los unicornios, acá Pato te convoco como un unicornio.
No, y también me gustaría la reflexión de Jaime. Digo, Un animal. ¿cómo es que, en qué momento o en qué proceso vos te estás dando cuenta que decís, epa, nos estamos convirtiendo en un unicornio? O sea, estamos yendo hacia ahí. O del momento cero vos sabías que te ibas a convertir en eso, o hubo algún hito, hubo algún momento en el que sentiste esto va a ocurrir. No, la verdad que el término unicornio no es algo que esté en la mesa de conversación interna del emprendedor o por lo menos en nuestro caso, siempre quisimos crecer, siempre hicimos algo para que sea grande y sea adoptado por millones de personas. Siempre la idea fue, si nosotros tenemos este problema, lo tienen miles y millones de personas y equipos de trabajo en el mundo, solo que estamos adelantados en el tiempo porque todavía la digitalización no llegó a todos lados. Y lo que nos pasó en la pandemia es que eso llegó a todos lados y confirmó nuestra hipótesis. Pero la verdad que fueron 10 años de remarla y que no llegaba y no llegaba y miles de problemas que, bueno, por suerte los pudimos atravesar. Pero te diría que en los últimos 2 años fue ese crecimiento exponencial y se dieron cosas locas relacionadas a lo que veníamos hablando. Por ejemplo, las últimas 2 rondas de inversión que tuvimos fueron cerradas 100% por videoconferencia. Algo que era impensable hace 5 años, ¿no? Porque siempre se dice que para cerrar esos deals tan importantes, que la presencialidad, que dar la mano, que bla, bla, Había bla. inversores que decían, si yo no puedo ir manejando tu oficina, no invierto, ¿no? Eso pasaba, de verdad. No pasa más, ya está, ¿no? Entonces, eso es un Mito cambio derribado. concreto, rotundo. El mundo ahora es más plano que nunca. La globalización, desde el punto de vista de que no importa dónde esté el talento, es una realidad. Y después el tema, como decía Fede, de los mercados, ¿no? O sea, Latinoamérica es un mercado enorme, es un espacio, una región llena de problemas. Cada problema, atrás de eso, tiene una oportunidad que puede ser resuelta por un emprendedor. Y esos mercados, además, desde el punto de vista digital, se van agrandando porque la penetración de Internet, la penetración de telefonía celular, el que cualquiera pueda tener una cuenta de banco en su teléfono, el que ahora todo el mundo pueda trabajar desde la casa de forma remota, digital, eso antes no pasaba. Entonces también esas oportunidades, desde el punto de vista de la digitalización, se van creciendo, ¿no? Y eso atrae inversión. Y está buenísimo lo que está pasando, sumado a una cultura emprendedora, un talento, una creatividad, un montón de universidades. La verdad que tenemos a nivel talento humano, como región y como país, uno de los mejores lugares del mundo. Ahora en unos minutitos vamos a ir a justamente ese tema central que es el talento. Jaime, corregime si me equivoco, pero Kavak es un unicornio mexicano, ¿verdad? ¿Sí? Con talento argentino. Cada vez más argentino. Cada vez más argentino. ¿Puedes contar un poco? Porque quizás a alguien aquí en la audiencia no está familiarizado con Kavak y cómo fue su proceso llegar hasta acá. Sí, a ver, Kavak lo que viene a resolver es quien quiera acceder a un auto usado, ya sea por financiamiento, por la calidad del auto, es una transacción difícil. Entonces, Kavak nació en México hace 5 años y yo había partido con una compañía llamada Checkers en Argentina que se fusiona y nos integramos en Kavak hace 1 año y medio. Y hoy Kavak es otra figura medio rara, pero es casi lo que llaman un decacornio, que es así que es más mítica. Hoy no lo puedo sería imaginar. el casi único de Latinoamérica. Bien. Con la salida pública de Nubank. Y la realidad es que a nosotros la pandemia también nos pegó una acelerada impresionante. Crecimos 30x en los últimos 18 meses, así que estuvimos laburando. Y sí, crecimos hoy del equipo que... O sea, hay un founder que es venezolano, pero arrancó el negocio en México. Y del equipo que lideramos Kavak hay 5 venezolanos, 4 argentinos, un costarricense, un francés, 2 mexicanos. Es medio un mix latinoamericano. Mix latam. Y ahí es donde operamos. Brasil, México y acá. Y acá con muchísima fuerza en el último año y en México ya sí mucho más consolidado. Y a nosotros nos pegó, ese crecimiento tuvo que ver con
bueno, más necesidad de movilidad individual en la pandemia. También se quebraron muchas cadenas de producción de autos 0 kilómetros en el mundo y eso quiso decir que mucha gente que quería un auto mañana se compró un auto usado. Y también lo que nosotros veníamos proponiendo hace tiempo, que es, ¿qué tal si te puedes comprar un auto usado online? Antes nos decían, no, pero ustedes están locos, ¿quién se va a comprar un auto sin verlo? Bueno, la pandemia aceleró eso también. Como muchas cosas, ¿no? Que no pensábamos que iban a... ¿Cómo lo van a hacer online? ¿Cómo van a cerrar el deal online? Y se cerró y lo compra. Y impresionante, ¿no? Como todo nos ha cambiado. Como nos pedían picante, picante, picante... Tengo como una cucaracha picante, picante. Quiero hablar un poquito de economía del conocimiento, que es un poquito picante para Argentina, sobre todo, ¿no? Y en este caso vuelvo un poco a Mariano y a María Julia, para preguntarles, la verdad que la economía del conocimiento es una oportunidad enorme para la economía argentina, digamos, tracciona mucho. Sin embargo, siempre parece que hay obstáculos, ¿no? Siempre parece que hay cosas que no permiten o que suceden porque realmente hay mucho talento, porque realmente hay muchas grandes empresas que hacen muy bien las cosas, pero a veces parece que el contexto no ayuda, ¿no? Como que permanentemente parece que hubiera algo que no permite que ese despegue fuera total. No sé si lo ven así. O qué es lo que está sucediendo con eso, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que no permite quizás ese despegue total? ¿Chan? Bueno, dejamos acá por hoy. No, la oportunidad es enorme, la oportunidad es enorme. Políticamente correcto. No, a ver, la buena noticia para mí es... La buena no, Hay que queremos empezar las por buena otras. noticia. Por buena Empecemos noticia. por buena No. noticia, la oportunidad es muy grande. Yo creo que más allá de matices, que a veces en los matices es verdad que puede estar, pueden hacer la diferencia, pero más allá de los matices, creo que en prácticamente todo el arco político hay muchísimo consenso en la importancia que tiene la economía de conocimiento. Y yo creo que una herramienta que tuvo un impacto muy fuerte en que Argentina sea una potencia en este sentido es la ley de software. Y la ley de software es algo que se aprobó hace muchísimos años y que de alguna manera con variantes lo fueron continuando los distintos gobiernos. Entonces, la promoción del sector fue algo en lo que prácticamente todos estuvieron de acuerdo. Entonces, y que yo creo que cada gobierno fue reconociendo un poco lo que hizo el anterior y manteniéndolo. Cuando en nuestro caso aprobamos la Ley de Economía del Conocimiento, públicamente yo agradecía a los que le habían hecho y decía, si no hubiésemos tenido esto cuando se aprobó 10, 15 años atrás, la verdad que la situación de la Argentina probablemente sería otra, más allá de la tendencia natural del crecimiento, pero tuvo un impacto claro esa política pública. Y se fue manteniendo. Entonces, eso es una buena noticia, que haya un consenso, que prácticamente todas las leyes se aprobaran por unanimidad. Después, en los matices, yo no sé si hay grandes diferencias. El tema me parece más bien, no creo que sea un tema contra la economía del conocimiento, sino que a veces las políticas macroeconómicas o las crisis macroeconómicas impactan casi sin querer a la economía del conocimiento, pero no porque se lo quiera perjudicar, sino porque... Bueno, se establecen otras prioridades sí, quizás. Sí, y algún matiz, y sobre todo creo que a veces cuando uno hace política pública tenés tus tensiones, entonces este es un universo donde conviven emprendedores que están recién arrancando con megamonstruos que todos aportan muchísimo, pero bueno, a veces empieza con, a mi entender equivocadamente, pero a veces como que se los enfrenta al grande con el chico. Puede ser que haya situaciones que molestan, y eso es cierto, cuando seguramente lo hablaremos, pero en la pelea por el talento se dan estas fricciones que a veces puede tener una mirada que enfrente a grandes y chicos, eso es cierto. Entonces, a veces uno desde la política pública está medio en el medio, ¿no? Decir, bueno, lo hago igual para todos, hago alguna diferencia. Pero te repito, para mí son
son matices. Y Argentina sigue teniendo una gran oportunidad. Es muy difícil diferenciar cuando vos tenés temas macroeconómicos, cómo dejás a salvo al universo de economía y conocimiento. Yo entiendo que es complejo separarlo. Y hay otras cosas que pasan que tienen que ver con cuestiones que pasarían igual, creo yo, ¿no? Hoy la lucha por el talento se da en el resto de los países también, no solo en Argentina. Y el trade-off entre lo hago freelance y lo hago por mi cuenta o trabajo en una empresa también sucede, ¿no? Está cambiando el mundo de trabajo digital. A pasos agigantados. Cambio un poco la pregunta, entonces. Sí. ¿Qué se podría hacer mejor desde lo público, quizás, o desde lo macroeconómico para todos, para el que la quiere tomar, Julia o la que sea? ¿Qué les parece que se puede hacer mejor? Entendiendo que los contextos macroeconómicos condicionan, por supuesto. Pero ¿dónde a ustedes les parece Yo te tiro esto? una. Tire nomás. O sea, yo creo que está Argentina preparado o diseñado como un modelo agroexportador, que fue lo que hicimos toda la vida. Y la clave para la economía del conocimiento es entender que, a diferencia del campo, que no se puede ir a ningún lado, la maquinaria de la economía del conocimiento es lo que todos tenemos entre las dos orejas y la gente se puede ir a cualquier país en cualquier momento. Entonces hay que entender que de alguna forma hay una competencia entre países para tener las mejores condiciones para ese talento. Y los países se están peleando por atraer ese tipo de talento. Entonces hay que ver qué hacen otros y tratar de ser mejores. Específicamente, no sé, no estoy metido en política, pero yo miraría por ahí. No, pero sin duda suscribo lo que dice Pato y se puede pensar en un impulso en exenciones impositivas a todo aquel que exporte, más de las que hay, obviamente la ley lo contempla, cuestiones de reformas laborales también para que ese talento no se nos vaya, para facilitar las cosas. Me parece que hay consenso, como dice Mariano, pero tenemos que ir mucho más agresivamente porque la región también está, todos estamos en una carrera por la economía del conocimiento, la oportunidad es enorme y no hay que dejarla pasar. Tenemos la posibilidad de convertirnos en un espacio, un complejo exportador basado en la educación, el talento, en la capacidad de innovación que tienen los y las argentinas. No la podemos dejar pasar. Creo que tenemos todo para hacerlo. Necesitamos que esos consensos fluyan, esos consensos de los que hablaba Mariano, fluyan hacia acuerdos reales y concretos en beneficio de este sector. Porque finalmente no es solo para el sector, sino obviamente para toda la Argentina. Recién Pato decía lo que hacen otros, ¿no? Decía, los rivales también juegan, diría Coco Basile. Los rivales también juegan, claro, diría Coco Basile. Mientras tanto también juegan. Fede, Jaime, si quieren alguno de los dos tomarlo, los dos, ¿qué hacen otros países? ¿Cómo estimulan este ecosistema en otros lados? De lo que ustedes sepan, de buenas prácticas que podamos tomar, digamos, entiendo que obviamente los contextos de cada país son diferentes, ¿no? Pero en busca de la armonía, digamos. ¿Qué se puede tomar de positivo de otros lados? Bueno, ahí, si quieren... Algo picante. No soy nada experto, así Aguanté que... todo el tiempo que pude. Para picante, Federico. Tuve la oportunidad de trabajar en 2 unicornios. Entonces, tuve la oportunidad de abrir oficinas en diferentes países y ver cómo nos trataban en diferentes países. Viste eso que dice que nadie es profeta en su tierra y bueno, es así. Acá nunca nos trataron mejor que en ningún lado, pero en una empresa de satélites en la que trabajé, cuando íbamos a China nos ofrecían un laboratorio grande como todo esto, con gente, con maquinarias, todo por 5 años gratis, solo para que produzcamos los satélites ahí. Y los lancemos de China y todo. Acá no solo te piden un montón de cosas, sino que para exportar el satélite necesitabas firma de 5 ministerios. Entonces era como muy diferente el trato. En otros países de Europa te ofrecían exenciones impositivas. Entonces, como que fui viendo que en todos lados, lo que decían María Julia y Mariano es verdad, que entienden la importancia de la economía de conocimiento y tratan de hacer en su medida diferentes cosas. Algunos tienen capitales, otros tienen talento. Acá siento que todavía no ha sido reconocido. Yo participé en el diseño de la ley de economía y conocimiento, aportando lo que habíamos visto,
Y cuando fuimos a hablar al Congreso, todos los diputados, la gente que estaba ahí, escuchaba con mucha atención, muy interesados porque no sabían mucho de este sector. Y me acuerdo que se votó en el Congreso y fue unánime. Tanto en diputados como en senadores, todo el mundo estuvo a favor de esto, salvo el Partido Obrero, por otras razones. Pero digo, en general, bueno, querías picante, yo te doy lo que vos querías. Bueno, y digo, en general, como que todo el mundo lo veía bien. Después en la implementación, creo que somos el único país del mundo que en medio de una pandemia, en vez de abrir una empresa online, tenés que ir a abrirla en papel, ¿no? En una oficina. Entonces digo, hay un montón de cosas que podemos hacer, pero primero es reconocer el valor que este tipo de economía tiene, como dice Pato, en el mundo y en la sociedad, y creo que lo que estamos haciendo hoy acá es contando historias para que vean que es verdad, que se puede. De hecho, hace 10 años lo iba a ver a Mariano y digo, mira, estoy haciendo un proyecto con 2 amigos, este año se vendieron 6.500 millones, o sea, y él lo vio día a día. Y después trabajé en otra empresa que lanzamos cohetes de China, de Guyana, de Estados Unidos, y lo viví también. Y ahora veo otros amigos que están por acá que les va a pasar lo mismo, entonces se puede. Yo no sé qué necesita todavía la sociedad o el gobierno, disculpen que soy el que no sigue lo políticamente correcto, para ver Te agradecemos mucho. que es verdad, ¿entendés? Que se puede. Sí, sí, sí. Entonces, yo vengo a estos eventos simplemente para contar lo que yo viví, compartir experiencias y que más gente se anime a hacer emprendimiento, porque creo que es el único motor real de la economía que nos queda en esta competencia global. O sea, y la pandemia lo mostró. Todos podemos vivir donde querramos y trabajar de manera remota, y no te tengo que contar todos los que se fueron a vivir a Uruguay o otros países en los últimos meses, ¿no? Entonces digo, no sé qué más evidencia, más datos se necesitan para ver que la oportunidad está, que todavía hay talento, que todavía se pueden hacer cosas, pero a veces pienso que van en contramano y digo, no, me cuesta entenderlo. Así que bueno. María Julia, no sé si te había quedado algo. Me pareció medio tu pregunta. Perdón, sí. sí. Dale. Jaime, Me subite. hizo acordar algo lo que dice Fede de un dilema que tenemos nosotros que operamos en toda la región, que es en transaccionalidad de autos, ¿no? Entonces la burocratización que hay de papeles, de ir a un registro automotor, las tasas impositivas. Argentina, por ejemplo, la tasa es 6 veces más grande que en ningún otro país de América Latina, ¿no? Y vos estás creciendo, generando oportunidades, generando empleo, generando formalización de una industria. Y lo que me llamó mucho la atención, ahora estamos explorando, por ejemplo, Chile. Y en Chile uno quiere pedir una audiencia con un oficial público y tienen la obligación en 30 días de tener esa audiencia con vos. Acá no pasa lo mismo, ¿no? Pasamos un año entero tratando de conseguir esa audiencia para hablar de este tema que al final trae un montón de valor, ¿no? Entonces no es específico de la parte de desarrollo de tecnología, pero sí es un agente formalizador de una industria y que los entes reguladores, ¿viste?, deberían querer traer más transparencia y formalización, y hoy no está ocurriendo. ¿Te quedaba algo? Respondiendo un poco a tu pregunta, ¿qué están haciendo otros países? Hace muy poquito Chile lanza Scalex, que es desde Corfo, es un fondo con capitales públicos y privados a través de la bolsa la bolsa, para invertir en más de 5.000 startups para ayudarlos a crecer. Entonces, esto acaba de lanzarse el mes pasado, es súper interesante, es replicable, nosotros también podemos, necesitamos ir en esas direcciones, ¿no? Para no quedarnos atrás. Bien. Sí, te agrego una claro. cosita, si querés. A veces se lo presenta como un sector únicamente y enfrentado quizás como con otros sectores, y que si uno promoviera la economía del conocimiento está eligiendo un sector sobre otros. Yo creo que este sector tiene la particularidad que no es así, porque en realidad todo lo que fomentes de economía del conocimiento ayuda a la transformación y a la mejora del resto de los sectores, ¿no? Entonces, que Argentina tenga 40 clústeres tecnológicos es una bendición para ayudar a la transformación del resto de los clústeres industriales, comerciales, turismo. Así que parte del entender y valorar es verlo como que es una suma, no una suma cero. Sin duda. Digamos, ¿no? Cuando uno habla con cualquier actor de todo este ecosistema, el problema que te refieren es más o menos todos el mismo.
no sé dónde sacar talento. O sea, lo hay un montón. En América Latina hay un montón, en Argentina con un nivel superlativo, pero hay un gap siempre a fin de año, hay un montón de puestos que no se pueden cubrir. Son siempre los mismos, son siempre los más buscados, se los sacan, ya no saben qué hacer para ofrecerles y seducirlos con algo para que se vayan de uno a otro. Y dentro de lo que es el sector de la economía del conocimiento, también hay ciertas quejas en relación de, bueno, algunos talentos que pueden trabajar para afuera y cobrar en dólares, entonces si le conviene trabajar para una empresa argentina o le conviene trabajar para afuera. Es un problema, entre comillas, sí, es un problema que parece difícil porque todavía no hay, digamos, mayor cantidad de egresados, por decirlo así, o gente que estudie. Y estamos ahí, ¿no? Con esa situación. Pato, primero quisiera escucharte un poco a vos hablar de lo que significa el talento para una empresa, ¿no? De cómo se apoyaron ustedes en el talento de ustedes, cómo hicieron para conquistarlo, en todo caso retenerlo, y cómo ves esta posibilidad de, bueno, si quiero escalar, si quiero llegar, necesito sí o sí talento. Tenés toda la razón. Es el problema más difícil de la industria. El desarrollador de software es probablemente el recurso más escaso que hay y es una competencia global, así que es carísimo porque el programador en Argentina gana lo mismo que el programador en Estados Unidos o en Europa, en cualquier lado. Entonces es muy, muy, muy difícil. Hay una demanda enorme y hay poca gente para cubrir esos puestos. La única solución es la formación, ¿no? O sea, en nuestro caso tuvimos la suerte que previo a la pandemia era menor el problema. Cuando uno está empezando, muchas veces, primero necesitas un equipo más chico. Ese equipo chico muchas veces apuesta a futuro. Se suman a la compañía apostando a crear algo nuevo porque se identifican con la idea, con la visión, hacia dónde vamos, lo que queremos resolver y se suman al equipo. Se usa mucho en las compañías de tecnología dar lo que se llama stock options, que básicamente es asociar a todos los empleados para que sean partícipes del upside y no solamente por un sueldo, sino si le va bien a la compañía, le va a ir bien al empleado. Y al principio atraes talento así, ¿no? O sea, con gente que crea en lo que vos estás haciendo, que se suba al barco y vaya para adelante. Cuando creces, necesitas tanto talento que necesitas recursos. Es así de fácil. Por eso las rondas de inversión y para construir lo que se viene necesito más gente y para contratar más gente necesito plata, entonces necesito un inversor y así vas moviendo la rueda, ¿no? El inversor te va a poner plata si lo que estás haciendo crece y está mostrando tracción. Es todo un ciclo. Pero si tengo que apostar por algo para resolver ese problema, formación y no necesariamente universitaria. Hay un montón de cursos terciarios, programas de capacitación de 6 meses, 8 meses, que un montón del talento que se necesita lo puede generar. No hace falta un ingeniero en todos los puestos. Importante. A veces con un programador que hizo 8 meses de un curso, te alcanza y te sobra. Y ese chico que en 8 meses aprendió a programar va a tener unas condiciones laborales espectaculares comparadas con cualquier otra industria, ¿no? Pues justamente son tan difíciles de conseguir que las empresas los cuidan, los miman, les dan todos los beneficios. Pero coincido, es muy difícil el que resuelva ese problema. A ver, Estamos para invertirle. A Jaime. Le invertimos. Jaime, ¿se encontraron con este obstáculo ustedes en Kavak de alguna manera o cómo hacen para seducir este talento infiel? Porque es infiel. Tan es así que era un obstáculo que uno de los grandes móviles de la fusión Checkers, que era la compañía anterior mía con Kavak, era que pudiéramos armar en Buenos Aires un equipo de tecnología para el mundo. Creo que en este sentido es un desafío en toda la región. Creo que para México, por ejemplo, es un desafío gigante. Creo que si uno quiere mirar la parte positiva de la moneda, Argentina tiene un montón de talento que ha construido unicornios de más de 10 años de vida, que han escalado compañías, y eso se vuelve atractivo. Para los que estamos compitiendo por el talento acá, te lo vuelve más competitivo, pero también genera oportunidad para generar laburo acá, pero es muy, muy difícil. Es una población que tenés que tener extra contenta, desafiada. Como decía Pato, el desafío es algo que engancha, Que porque les al atrae. final
los salarios están estandarizados, pero tienen que poder creer en el proyecto de lo que estás haciendo. Fede, ¿a vos te parece que esto es es un problema? O sea, para poder escalar sobre todo compañías, ¿no? Para decir, me he encontrado con muchas compañías que la verdad que yo podría seguir escalando, pero no tengo un talento. Sí, yo creo que es el problema más importante, como decía Pato, muchas veces ves proyectos, la idea está buena, tienen capitales, pero decís, no van a conseguir gente. O sea, van a tener este cuello de botella más adelante y va a ser problemático. Y, digamos, siguiendo lo que decía Pato, creo que al final del día lo que más importa es que el proyecto sea atractivo en las diferentes etapas. Puede ser que al principio sea con stock option, después con la misión, lo que fuera, pero que siga siendo atractivo. Yo creo que si le preguntas acá a la gente si le gustaría trabajar en SpaceX, la mayoría va a levantar la mano porque saben lo que es, cohetes, etc. Después cuando estás adentro te das cuenta que son todas las empresas iguales, pero lo que quiero decir es, me parece que tiene que tener un halo de atracción desde lejos y que digas, me gustaría ser parte de eso, ¿no? Yo fui a una charla como esta una vez y vi a Emiliano Kargeman hablar de Satellogic y dije, yo quiero trabajar ahí. Y yo era parte de un equipo que empezó en Unicornio y un día dije, che, yo me voy a hacer satélite, ¿no? Entonces me parece que tiene que inspirarte algo y que tiene que ser más allá del stock option o del juego que tengas en la oficina o lo que fuera. Me parece que es una buena noticia tener este problema. Quiere decir que mucha gente está cobrando un buen sueldo y que está eligiendo qué es lo que más le gusta, ¿no? Sin duda. Bueno, quiero dedicar los últimos 5 o 10 minutitos. Acá seguramente hay muchas personas que quieren saber qué piensan ustedes de dónde están los sectores, las oportunidades, para el que vaya a ser, no sé, en unos años el próximo unicornio, o no llegue unicornio, pero que sea una empresa rentable, que dé laburo, que esté bien. No sé si en este sentido ustedes piensan que, por ejemplo, la pandemia ha abierto ciertas posibilidades, por ejemplo, para sectores como la movilidad, la biotecnología. Si piensan que va por ahí, si piensan que hay otros sectores que a lo mejor no estamos mirando y que estaría bueno que para la audiencia puedan saber dónde, ¿no? Dónde ir poniendo el ojo. ¿Qué viene por ahí de interesante para los emprendedores y emprendedoras? ¿Quién quiere empezar? Los inversores. Señores, ustedes... Puedo decir un par, no voy a decir todos, para así todos podemos opinar. Sí te agrego una cosita a lo anterior. Sí, claro. Del problema positivo, como dice Fede, es el efecto cascada. Me estaba acordando un clúster que ayudamos a armar en Catamarca, ¿no? Y ellos estaban trabajando para Córdoba, que estaba trabajando para Buenos Aires, que estaba trabajando para afuera. O sea, esa cascada de clústeres va generando que empieces a ir a buscar talento al interior del interior o a otras provincias. O sea, hay todavía una oportunidad en Argentina grande, muy grande, de armar más clúster. Pero bueno, volviendo a lo anterior, sin lugar a dudas que voy a dejar que hablen igual los expertos, mundo cripto, ¿no? Acá los fanáticos, pero yo no me voy a detener en el tema moneda, sino en mi caso particular lo que más me parece atractivo e interesante de cripto es la posibilidad de lograr el consenso distribuido, la blockchain sobre todo, ¿no? O sea, situaciones que antes solo eran posibles en núcleos muy chicos, donde se podía dar confianza. Ese concepto, poder expandirlo al infinito por los smart contracts, me parece que es una revolución que recién empieza. Así que me parece súper atractivo. Y después todo lo que tenga que ver con salud, wellness, alimentación, eso creo que está empezando a crecer exponencialmente y donde Argentina tiene una oportunidad gigante también en ese sector. No digo más, así... Perdón, no iba a tocar todavía el punto de cripto y fintech. Bueno, estuvimos, gran parte de los paneles de hoy fueron de eso. Pero bueno, ya que lo metiste, me meto ahí. Estas últimas semanas hablando de esto y con gente puntualmente de cripto y de fintech, se hablaba como de, bueno, ¿y esto? O sea, era así como, ¿y esto en algún momento va a explotar? Nadie lo está viendo y va a explotar, cuidado con eso, no se metan ahí todavía. A explotar en sentido negativo. En el sentido negativo, en este caso decíamos, ¿no? Los escucho. De vuelta, ¿no?
coincido en no meterme en la especulación financiera, sino en la tecnología, ¿no? La tecnología que el concepto de blockchain, de Web3, le dicen ahora, el tipo de aplicaciones que se pueden crear a partir de esta tecnología son cosas únicas, nunca vistas. Muchas van a morir, muchas van a explotar, muchas van a perdurar y muchas cosas, procesos y cadenas de valor tradicionales van a ser totalmente revolucionadas por esa tecnología. Así que eso no tengo dudas. Puede venir un bug de seguridad que rompa, lo van a arreglar y la tecnología llegó para quedarse y hay infinidad de posibilidades que da este tipo de tecnologías como las DAO y la toma de decisiones descentralizada y muchas cosas que van mucho más allá de trading de criptomonedas, ¿no? Esa tecnología está ahí, llegó para quedarse y tiene el potencial de transformar muchísimas cadenas de valor. Déjame sumar a los sectores que comentaba Mariano y recién Pato, sumo uno más y después paso la pelota en función de lo que dicen los chicos, ¿no? Que la falta de talento, todas las EdTech, con cursos más ágiles, más cortos, no necesariamente tenés que ser ingeniero para encontrar trabajo en este sector. Hay una gran oportunidad por ahí, pero te tiro. Yo voy a decir algo más hacia el negocio más llevado a algo más simple, hacia el negocio de Pato, ¿no? Y yo estoy haciendo el negocio que es todo lo contrario, que es con activo fijo, vendiendo a consumidor final. Me encanta. ¿No? Si pueden, no hagan eso. Hagan SaaS B2B. SaaS, B2B, B2B SaaS. se puede exportar, es más fácil. Ese es mi consejo. Ok. Bueno, Cripto sí, cripto no. sí, Vos que le ponés picante a todo, ponele picante. Más picante. Bueno, sí, cripto sí, creo que es, lo que me decían, finanzas descentralizadas es un concepto muy interesante que se va a ir expandiendo y vamos a ver más oportunidades ahí, pero también coincido con Mariano que todo lo que es salud va a tener mucho más oportunidades. Si vos mirás la tasa de natalidad que baja y después cada vez va a haber más gente vieja en el mundo, por decirlo de una manera, mayor de 65, en el año 2050 va a haber casi 16%, y ahora 6%, o sea, va a ser viejo por todos lados, que van a gastar más. ¿Cómo viejos? Bueno, Senior. perdón, no soy Senior, políticamente señor. correcto. Ya Senior. creo que ya se dieron cuenta. Generación senior. Entonces, Age Tech. creo se que llama. esa gente va a gastar un porcentaje de su patrimonio mayor en salud. Entonces, las oportunidades van a estar ahí en el 2050, quieras o no. Y la biotecnología, Y biotecnología también, diseño de impresionante. vacunas, todo lo que está por ese sector es una gran oportunidad. este gran cambio de que antes era prueba y error y el campo de la investigación y ahora es ingeniería, es programo mRN, programo CRISPR y me meto a nivel celular y hay empresas que están cambiando la forma de funcionar de las células programáticamente, o sea, eso abre un mundo de posibilidades, ¿no? Sí, exacto. Y también, bueno, yo vengo de 5 años de empresa del espacio, creo que la economía del espacio es algo gigantesco y movido por países, entonces vos ves que en el programa de China para los próximos años el espacio está ahí, por lo tanto Estados Unidos también va a hacer lo mismo, Europa nunca se quiere quedar atrás, entonces va a haber mucha inversión en lo que es el espacio, que está acelerando bastante. Entonces creo que en esos sectores cripto... Está bueno esto porque, digo, fintech y cripto, digamos, todos coincidimos, pero también está a abrir un poco, ¿no? Pensar, vamos a tener más seniors. ¿Qué pasa con wellness, digamos? Viejos. ¿Qué pasa? No, pero, seniors. y también esto de la evolución de las sociedades, ¿no? Miles de cadenas de valor se están transformando digitalmente y, no sé, uno de los emprendimientos en los que invertimos descubrió que en barrios vulnerables, donde hay más pobreza, la comida es más cara y de más baja calidad. Bueno, ese es un problema enorme a resolver. Y estos chicos de Nilus quieren ser el próximo Walmart, uniendo marcas de alimentos sanos con gente en barrios vulnerables, a través de mujeres que venden a sus vecinos y con tecnología atan ese gap que hay, ¿no? Eso puede ser enorme. No tiene que ver con cripto, no tiene que ver... Es un tiene que ver problema con concreto. observar también, Exacto. ¿no? Tiene que ver con la observación pura y dura de los problemas que pueden estar alrededor. Sí. ¿Algo Te más de agrego- esto? Sí, por ahí un sector en el que además Argentina creo que tiene un potencial enorme, que es el de los contenidos y las industrias creativas. Me imagino habrán hablado bastante de Metaverse, así que no me voy a meter ahí, pero digo, es un campo gigante con 1000 facetas, la creación de contenidos y aplicaciones para la generación de contenidos o generación de contenidos en sí.
y que también puede generar muchos de estos empleos. O sea, los empleos digitales no necesariamente son solo programadores, ¿no? O ingenieros, sino una empresa de mis hermanos que hacen series interactivas. Por un lado, que ellos tienen 50 guionistas trabajando para ellos, haciendo series interactivas, algo que antes era por ahí medio impensado. Y el otro día estaban con una búsqueda de una asistente de vestuarista, no para el mundo real, sino para el mundo digital. Entonces ahí se abre un campo gigante de trabajo para otras profesiones, ¿no? Para sonidistas, escritores, vestuaristas, etcétera, en el mundo digital. Hay que reconvertirse, por supuesto, pero se puede y se está logrando. Así que ese sector yo le pongo unas fichas también. Muy bien. ¿Quedó algo en el tintero? ¿No? Bueno, entonces le vamos a dar un fuerte aplauso a todos ellos.